¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia, los viernes a las 22, los domingos a las 15:30 y por supuesto también la posibilidad de verlo a través de los medios que hoy existen, las redes sociales, nuestra página en YouTube, en Facebook, como para que pueda reeditar todo aquello que nosotros semanalmente y en forma muy modesta y desde hace ya bastante tiempo le ofrecemos a ustedes. Hoy, con la presencia aquí de nuestro programa, el profesor Francisco Tete Romero, a quien tenemos el gusto de conocer desde hace mucho tiempo y que ha accedido en este tiempo tan ajetreado de elecciones, de una Latinoamérica convulsionada, de una Argentina esperanzada, de un proceso eleccionario que culminó ahora y que, obviamente, es una opinión, afortunadamente ha tenido tantas veces para la posibilidad de ejercer el derecho del voto, ¿no? Para nosotros aquello de que la gente está cansada de votar nos parece una frase muchas veces un poco amañada o traída de los pelos como para ocultar algún otro tipo de intereses, pero obviamente es nada más que una interpretación o una opinión. Francisco Tete, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra casa. Muchas gracias por esta invitación, Pedro. Con mucho gusto estoy en una casa y sobre todo en un espacio donde el diálogo y el tiempo para el diálogo es muy importante en televisión, ¿no? Sí, no sí, siempre ocurre esto. Claro, además nosotros creemos que es vital, es uno de los presupuestos que por nosotros por lo menos lo mantenemos, ¿no? De tener un tiempo como para desarrollar una idea. Y más de una oportunidad lo dijimos, no somos partidarios de aquello de cuénteme la historia de Francia, tiene 2 minutos. Imposible, ¿no? Así que el momento del diálogo, en este tiempo, Tete, y antes de entrar en lo específico de todas las actividades que estás desarrollando, consideramos preocupado por lo que acontece hoy en una Latinoamérica tan asustada por lo que está sucediendo en Bolivia, por lo que está sucediendo en Ecuador, en otros países, ¿no? ¿O me equivoco? Comparto la preocupación. Estuve en Buenos Aires estos 2 días. Ayer estuve tomando un café con Atilio Borón. Participamos el lunes de la marcha a favor de la democracia boliviana. Este tiempo está asignado por una profunda inestabilidad política. La politología, la sociología caracteriza los historiadores que estamos en una Guerra Fría 2. Tenés 2 grandes potencias, por un lado Estados Unidos, por un lado el tándem China-Rusia, y en América Latina tenés el Plan Cóndor 2. Para la audiencia, el Plan Cóndor 1 fue la respuesta de Estados Unidos a una crisis financiera económica que se inauguró con la crisis del petróleo en 1973. Esto generó inestabilidad política en América Latina, dictaduras militares, deuda externa, como manera de salir de la resolución de problemas de Estados Unidos. El Plan Cóndor 2, dice tanto Emir Sader, politólogo brasileño, como Atilio Borón, Pedro Brieger, 2 politólogos de política internacional muy prestigiosos de la Argentina, vienen por los recursos naturales. El Plan Cóndor 2 y la Guerra Fría 2 se caracteriza por la búsqueda de recursos naturales. Bolivia tiene litio y tiene gas. La América Latina tiene los principales recursos naturales y de hidrocarburos. Tiene reservas importantísimas, la Argentina, Vaca Muerta. Ya no se daba hasta esto que se dio ahora en Bolivia, que los instrumentos sean las fuerzas de seguridad. Está un dispositivo que Emir Sader llama de guerras híbridas entre parte del Poder Judicial, los monopolios de comunicaciones, la fake news, la falsa noticia, la LEFAR, guerra jurídica. Claro, porque esta aparición nuevamente de la Fuerza Armada, como se dio en Bolivia con la sugerencia, entre comillas, la amenaza, no se veía. Apareció de otra manera con Lugo en Paraguay. Si es que se puede tomar arrancamos un inicio, por Haití, ¿no? Arrancamos por Honduras, con Celaye, con el golpe parlamentario,
con Fernando Lugo, bueno, después lo de Dilma con el juicio político, lo de Correa, lo de Lula, en fin, todo esto era un escenario donde había otras fuerzas. Ahora, esto instituye otra escalada de violencia, porque además está fuertemente metida la Embajada de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos se concentró durante un tiempo importante en Medio Oriente, ahora se concentra en América Latina. Que la OEA haya fundamentado, sin fundamentos y sin prueba, que posiblemente habría irregularidades, un organismo fundamental como la OEA, y no haya presentado ninguna prueba para desacreditar elecciones, es de una gravedad inusitada. Que Janine, no me sale el apellido de la presidenta autoproclamada de Bolivia, Eñía, algo así es. Sí. Ya lo vamos a haya ver. asumido con una serie de Twitter anteriores planteando que los indios no tienen lugar, así dice, los indios no tienen lugar en las ciudades, tienen que irse al Chaco. El Chaco es la parte más desértica de Bolivia, con un desprecio de lo que es el 80% de la población de Bolivia. Janine Áñez. Ahí está, Janine Áñez. O bien que el autoproclamado líder, que nadie lo eligió, por eso es muy importante tu pie editorial, Camacho, haya dicho que el sector privado va a reconstruir Bolivia. ¿Qué significa? Bolivia es el país con mayor crecimiento económico y justicia social de América Latina. Le pronostican, en el peor de los casos, un crecimiento del 3%. ¿Por qué dice esto? Porque representa a la Santa Cruz, terrateniente, blanca y racista, de un sector que privatizaba el manejo de los recursos naturales. Se están imaginando una reconversión de la redistribución social de la riqueza, la vuelta a los privilegios en contra de los derechos de las grandes mayorías. Y el análisis es, si esto sucede en este momento en Bolivia como respuesta de las corporaciones de la concentración de la economía, ¿cómo se resolverá en Chile, donde hay un cuestionamiento muy importante del modelo de redistribución de la riqueza, los sectores de la educación que no son públicas, los sectores de la salud? Se plantea una nueva constitución. ¿Cómo resolverá Ecuador? ¿Cómo resolverá Brasil con un presidente como Bolsonaro, ahora que Lula está libre? ¿Cómo resolverá Uruguay, que está en segunda vuelta? Todos, con además, una posibilidad de vuelta a la derecha en Uruguay, ¿no? es muy posible, lo dicen los mismos referentes del Frente Amplio, que vuelva a la derecha en Uruguay. Estamos hablando de los países limítrofes, además de la Argentina, con una situación de inestabilidad profunda en Ecuador. Así que es muy preocupante, inestabilidad política, y además cuando ves que medios como La Nación o Clarín dice: habría un estado de la opinión pública que no cree en la democracia. Cuando vienen planteando esto, que no creen en la democracia, ¿creen en otras vías? Y además también en Bolivia se vio mucho, en forma mucho más notoria ahora, pero con un antecedente pleno de Brasil y también de algunos países de Centroamérica, de la dimensión religiosa, ¿no? Que va adquiriendo una importancia central, y se vio tanto en Camacho, en Bolivia, como en la presidenta o pseudo presidenta es excelente, autoelecta, ¿no? Es excelente lo que decís, porque ¿cómo se explica la dominación económica, la dominación política de una élite y la participación de sectores cuyos intereses son distintos? ¿Cómo se explica la adhesión de vastos sectores sociales a los intereses de las minorías? Porque para dominarte económicamente te tienen que colonizar cultural y pedagógicamente. Hay una nueva evangelización. Yo soy muy respetuoso de todas las religiones, pero hay
hay fuertes corrientes evangelizadoras que son grandes negocios. Un religioso estudia toda su vida para convertirse en religioso. El pastor de ciertas iglesias evangélicas tiene un curso de coacheo de pocos meses. Sobre todo neopentecostales. Claro, como para acotar ahí justamente en el sector denominado neopentecostales, que están, no digamos opuestos absolutamente a los pentecostales tradicionales, léase bautistas, adventistas, pero vienen con otra fórmula, ¿no? Inclusive de penetración, como para inmiscuirse directamente en los procesos políticos de los países orientados hacia un sector determinado, ¿no? Filosóficamente no predican el amor, predican el odio, la división, son fundamentalistas, no hay posibilidad de diálogos, plantean dos clases de Bolivia y en una no tiene dos clases de Brasil, y precisamente hay una negación de la diversidad, ¿no? Y eso es la escena pedagógica fundamental, dice Adriana Puiggrós, es la de los requerimientos, que venía un conquistador y te hablaba en latín. ¿Qué te estaba diciendo? Suponete, yo Pedro te estoy hablando en latín y vos sos un maya, no entiendes latín, te estoy diciendo que me debes obediencia. Obviamente, como no le respondían, le cortaban la mano. Ese gesto de, en la lengua del imperio me tenés que entender. ¿No? Eso se reproduce mucho en estas nuevas corrientes. Y en esa nueva pedagogía en la cual hablas, la necesidad de una nueva pedagogía, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que se afirme, Argentina tiene hoy el problema de la educación gratuita resuelta, ¿no? En contraposición a una de los motivos de las causales de la explosión en Chile, que es una educación no gratuita. ¿Por qué si Argentina tiene resuelto por lo menos la gratuidad de la educación, o en muchos de sus aspectos gratis, es necesario hablar de una nueva forma de enseñar que es propia, autóctona, latinoamericana, que esté alejada de los paradigmas pedagógicos extranjeros? Porque la educación pública viene padeciendo, por lo menos desde la década del 70 a nivel internacional, los acosos de las grandes corporaciones, que a partir de la década del 70 las corporaciones se transforman en multirrubro. Hoy la educación es el quinto negocio más redituable a nivel internacional. En Adiós a Sarmiento, Educación Pública, Iglesia y Mercado, Adriana Puiggrós, que es nuestra principal pedagoga, dice que mueve 4,9 billones al año. Entonces instala la idea de la crisis, plantean un concepto que no viene de la educación, se llama calidad, que hoy está muy ampliamente asumido y habría que definir qué significa, y te plantean que hay un modelo para evaluar esa calidad, que es el modelo de PISA. PISA pertenece a Pearson, una empresa que es de la OCDE, Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, el club de los 15 países más ricos. Para entrar a la OCDE tenés que asumir que la educación es un servicio y renunciar a que es un derecho. Y ya te dicen, vos tenés estos problemas, tenés que privatizar o tercerizar la educación superior, no puede ser gratuita, tenés que tercerizar o privatizar la formación docente, por lo tanto, ahí lo que planteas es la desigualdad educativa. El docente A, que tiene recursos, puede acceder, el docente B o C no, y también la evaluación. En la Argentina, en los últimos 4 años, la formación docente ha dejado de ser gratuita. Lo vemos en el Chaco, hay un festival de postítulos. El Estado no ordena en el sentido de establecer prioridades. ¿Por qué una didáctica o pedagogía de la lengua y literatura, de la matemática, ciencias sociales, ciencias naturales, educación artística, educación física, educación sexual integral son las prioridades? Vos tenés postítulos que tienen la misma validez, por ejemplo, de ceremonial y protocolo. Y se ha abierto de tal manera este festival de postítulos, que hay un docente que puede tener 12 postítulos. Es decir, se ha mercantilizado la educación en la Argentina de tal manera que hay fundaciones de origen extraño, con acuerdos nacionales e internacionales, que han desembarcado en la Argentina y te hacen creer que tu problema
es de liderazgo como director, no que el Estado no te envíe recursos. Entonces, el coaching, el marketing de cada una de las escuelas, te hablan de gestionar las emociones, te hablan de que tiene que ser un facilitador el docente. Hay grupos docentes que se están formando, que no son docentes en realidad, les llaman facilitadores para que reemplacen a los docentes en día de huelga. Esto lo intentó Vidal. Toda una tendencia que Adriana Puigro llama de desescolarización, donde se plantea que en un tiempo no muy lejano la máquina va a reemplazar totalmente al docente. Hay todo un intento de romper una de las grandes tradiciones de la Argentina, la educación pública. Ahí advierto, por lo menos, si me corregirás, dos aspectos, ¿no? Sí. Uno es el postítulo, obviamente pagado, ¿no? Pagado, claro. Que sería uno de los temas. La formación docente, claro. La formación docente, y después también en lo que muchas universidades nacionales se han convertido, que es en un mercado de venta de becas o de títulos o de postítulos o de posgrado. Qué bien, ¿no?, que ¿no? lo digas, porque nosotros, como autocrítica, aquellos que hemos participado en la experiencia muy importante entre el 2013 y el 2015, tenemos un plexo de leyes extraordinario. Pero fíjate, tenés una ley nacional de educación extraordinaria, pero no tocamos la ley de educación superior del menemismo, que mercantilizó la educación. Un estudiante de Corrientes, Capital o de Resistencia puede estudiar abogacía o arquitectura de manera gratuita. Ahora, estás en Pinedo, Pedro, y eso te sale plata. Querés estudiar Derecho en Castelli y eso te sale plata. No porque la UNE, no quiero adjetivar, no porque la UNE quiera, sino porque no tiene presupuesto, y la única manera de llevar la extensión es esa. Se ha mercantilizado esa posibilidad. Necesitamos una ley de educación superior en la Argentina. Por eso te decía, uno de los aspectos es el pagar o el cobro para acceder a esos postítulos. Pero también, y es una pregunta, ¿existe el tema del contenido de esos postítulos o el contenido, la orientación que se le da a esa formación a profesionales? Exactamente. Yo te diría que lo que no tocamos, lo que no se tocó, lo que no se transformó son las matrices epistemológicas. Y epistemología es la teoría del conocimiento. Las matrices epistemológicas, culturales y pedagógicas del neoliberalismo. Jorge Huergo es un gran pedagogo que habla de 3 categorías en la educación y la vida: el discurso, las representaciones y las prácticas. Él puede decir, pongamos este ejemplo, yo te digo, Pedro, yo estoy construyendo una nueva masculinidad, soy feminista. Vos me creés. Después me observás en mi vida cotidiana, en mi práctica. Vos decís, no, en realidad, disculpame, humildemente te digo, tu práctica social es machista. Lo primero que cambiamos, dice Jorge Huergo, es el discurso. Lo que más nos cuesta cambiar en las prácticas, porque si no transformamos las representaciones, eso se llama en educación los paradigmas. No se transforman las prácticas escolares si no se transforman los paradigmas. Necesitamos para eso una ley de educación superior y necesitamos transformar las grandes matrices que son neopositivistas. El instrumento de trabajo de un docente es el conocimiento. Ahora, vos tenés distintos paradigmas para analizar el conocimiento. Hay uno que parece mentira, pero está vigente todavía. El que define como un saber universal, neutro y objetivo, válido para todo tiempo y espacio. Es lo que lleva a decir a la educación, no vengas a hacer política. Pero y en todos los contenidos me parece formación del ciudadano. Se le estaría diciendo, el método científico es el que vale. De las ciencias naturales encima. Claro. Ajá. El método de las ciencias naturales aplicado a todo. ¿Y cuál es el paradigma actualmente aceptado por la academia? Que el conocimiento es un instrumento para interpretar la realidad, que siempre es situada, y transformarla en todo aquello que ésta tenga de injusto. Lo podemos repetir en el discurso, pero en nuestra práctica somos neopositivistas, es decir, somos del siglo XIX. Cuando el capitalismo, cuando la burguesía definió su modelo de conocimiento, era situado. Ahora, al no tener una ley de educación superior del siglo XXI, de un Estado que nuevamente vuelve a involucrarse
en los asuntos vitales de la sociedad, lo que nos rige es la ley de educación del menemismo de la época del neoliberal. Por lo tanto, podemos tener grandes transformaciones en leyes. El caso más típico es 96 millones de libros que llegaron a nuestras escuelas, pero algunas cajas no están abiertas todavía porque no pensamos que hay nuevos lectores, hay nuevas infancias, nuevas adolescencias que leen en otros formatos y soportes. Le decimos todavía a los pibes y a las pibas que no son lectores, son nuevos lectores. Necesitamos una pedagogía de la lectura del siglo XXI para lectores digitales, para nativos digitales, para centennial. Nuestro modelo epistemológico tiene obstáculos. ¿Qué es un obstáculo epistemológico? Yo te puedo oír, Pedro, pero no te escucho. Te puedo mirar, pero no te veo. Porque tengo anteojeras conceptuales y tengo tapados los oídos, entonces no puedo entender lo que me estás diciendo, porque mi marco teórico hace que oponga barreras. Eso es lo que pasa. Nosotros, hasta que no descolonicemos cultural y pedagógicamente nuestra formación, no podemos educar en contextos de aulas que son heterogéneas, que son diversas y que son fragmentadas. ¿Cómo desear a un pibe que viene que va a la secundaria, Pedro, que tiene asignación universal por hijo, si por más que siga siendo obligatoria la escuela secundaria, nuestra matriz es que a la escuela secundaria no va cualquiera? Claro, es como conversando con docentes, en los cuales uno obviamente abreva en la idea de que lo hacen de buena fe, ¿no? De que no hay maldad en lo que están sosteniendo muchas veces, hasta diría en forma inconsciente o indirecta, que no solamente que no entienden lo que les explicamos, sino que es como que se les estaría negando el derecho de estar en el aula. Es que los docentes han sido y son las principales víctimas de un proceso brutalmente transformador de todas las categorías para pensar el mundo. Nosotros, en nuestra experiencia de vida, tenemos más o menos la misma edad, hemos sido testigos de brutales transformaciones de lo visto, oído y conocido. Ahora bien, la formación docente no ha estado a la altura de lo que necesita el docente. ¿Por qué? ¿Porque no existe una ley o porque existe una cultura de continuar con lo mismo, de seguir enseñando de la misma manera, de no aceptar irrupciones que puedan modificar un estatus determinado? Sí, porque va mucho más lento, siempre va mucho más lento la transformación de las condiciones de la subjetividad del sentido común que las transformaciones materiales. La misma organización del tiempo y del espacio. Imagínate un docente de secundaria, sigue siendo un docente taxi. Las viejas promesas de la designación del docente por cargo y no por horas cátedra conspira contra su sentido de pertenencia. Tiene que estar en un aula atiborrada de alumnos y de alumnas, cada vez más fragmentado el mundo del cual provienen esos alumnos, diverso, caótico en el buen y el mal sentido, y encima no tienen ni las condiciones salariales ni el acompañamiento que debe tener todo trabajador que asiste a un lugar donde está lo que pocas veces se reúne en el mundo social. En la escuela pública está lo que pocas veces se reúne en otro espacio que en un aula. Por lo tanto, es una persona violentada en su propio deseo. El docente ha sido víctima de lo que el Estado no ha podido interpretar. Nosotros necesitamos... ¿Y por qué no ha podido interpretar el Estado? Porque también tiene un proceso desde hace muchos años en el cual, por lo menos, a veces en forma parcial o como parche, se fue tratando de modificar. Bueno, acá viene... Pero ha quedado... Sí. ¿Qué pasó? Mira, este es el tercer proceso histórico del ciclo de responsabilización del Estado respecto al derecho social a la educación. Cuando hablamos de las provincias, antes del 76 el 80% de las escuelas públicas las financiaba Nación y solamente el 20% las provincias. Primera ley de transferencia en el 78 de las escuelas que eran nacionales, en realidad jardines, infantes y primaria, a las provincias, sin fondos para sostenerla.
ahí se produce ya un principio de consagración de la desigualdad social. En el segundo momento, que es durante el 92-94, el menemismo, se transfieren las secundarias y los institutos de educación superior a las provincias sin fondos para sostenerla. Nosotros llegamos al año 2003, después del 2001-2002, con el 70% del financiamiento de escuela pública de las provincias y el 30% nación. 24 realidades distintas, 24 salarios docentes, porque había desaparecido el sistema nacional de educación. Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner invierten un poco, significativo. En vez del 30 pasa al 40, en vez del 70 el 60. Y con una ley de financiamiento educativo se pasa del 3,68 del presupuesto en relación al Producto Bruto Interno, la riqueza que generamos todos, al 6,5. Hoy volvemos al 4,8. La ley de financiamiento educativo, que era el instrumento que había permitido ese repunte presupuestario, con la paritaria que además fijaba un salario básico mínimo para todo el país, baja al 4,8, del 6,5 al 4,8. Es decir, nueva consagración de la desigualdad social, porque además habíamos conseguido que la formación docente, con el INFOT, Instituto Nacional de Formación Docente, fuera gratuito para toda la docencia, en su gran mayoría. ¿Qué significa esto? Que los ciclos de discontinuidad de la educación pública, de pérdida de la masa salarial, de degradación de las condiciones de enseñanza-aprendizaje, han sido la constante, por lo menos desde el año 66, con Onganía, hasta aquí. Los momentos de excepcionalidad, los primeros 4 años de Alfonsín, los del Congreso Pedagógico, los 12 años del 2003 al 2012, trabajaron sobre la urgencia y fueron relegando para después la importancia de transformar los contenidos, los enfoques y la organización del tiempo y espacio de una institución, escuela pública, pensada para el siglo XIX, para la primera mitad del siglo XX, con alumnos y alumnas del siglo XXI. Por lo tanto, quienes pensamos que tiene que haber un congreso pedagógico para conseguir no solamente la legalidad que la tiene cada gobierno, sino la legitimidad social. Porque ¿qué es lo que ha crujido y estallado en 1000 pedazos? El contrato social pedagógico. ¿Cuál es la misión de la educación pública argentina y chaqueña del siglo XXI? Nivel por nivel, modalidad por modalidad. ¿Cuál es la misión de la educación superior? ¿Qué modelo de ciencia y de investigación para qué proyecto de país? Nosotros tenemos... Y eso, perdón, sí. Todo lo que indicabas o estás indicando, Tete, tiene un profundo sentido político. Por supuesto. Porque de eso se está hablando, ¿no? Por supuesto. En la determinación de la forma y los contenidos se está hablando de política. Por supuesto. No se está remitiendo solamente a un mero aspecto económico. Exacto, y además vamos a reivindicar el concepto, ¿no? La política es, así como la república es la res pública, la cosa pública, la política es la actividad de los ciudadanos, ¿no? Es la preocupación por el bien común. Para los griegos lo contrario del político era el apolítico, y el nombre era idiota, ¿no? Aquel que pensaba que en el foro, en el espacio público, no tenía nada que hacer, que sus problemas eran individuales y que los resolvía de esa manera. Pero además, nosotros en el Chaco nos estamos imaginando hace un tiempo, yo pertenezco a un colectivo que se llama Colectivo Pedagogía de la Emancipación, el gobernador electo asume este ideario que lo planteamos en su momento, otros sindicatos también lo han planteado, desde CETERA hasta CITES Federación, un congreso pedagógico que discuta en el Chaco desde el 13 de diciembre. 13 de diciembre se va a inaugurar el congreso pedagógico en el Chaco, con estas 2 preguntas, Pedro. ¿Qué misión va a tener la educación pública chaqueña del siglo XXI? ¿Cuál es el modelo de docente que necesitamos? ¿Qué misión va a tener la educación superior chaqueña del siglo XXI? Religando además el mundo de la educación con el mundo del trabajo, la producción y el empleo. Vos sabés que en Sausalito, pleno impenetrable, tenés 2 cooperativas, una de ellas, apicultores,
que exportan miel a los Estados Unidos y en Europa, y no tenés una tecnicatura en apicultura, la palabra arraigo como concepto fundamental. ¿Cuántos chacos hay dentro del mismo Chaco? ¿Por qué el único destino de la educación superior tiene que ser la formación de docentes? Y el mundo de los oficios y el mundo de los trabajos y pensar las 20 cadenas de valor productivas, un mapa de la educación que dé también respuestas al mundo del trabajo, al mundo de la producción, al mundo de los empleos que tenemos y de los que podemos pensar en el Chaco y pensar educativamente en el Chaco no puede ser solamente un problema pedagógico. Para el diagnóstico que diversos estudiosos seguramente ya la han hecho respecto de la problemática en la educación en nuestro país, ¿cuáles serían aquellas propuestas centrales como para ir entrando a solucionar algunos de los principales problemas que existen? Lo primero es la ausencia de planificación de la educación superior. Nosotros no tenemos un mapa. En realidad en algún momento se planteó a mediados de la década entre el 2009 y el 2012, se planteó que necesitábamos ingenieros. En realidad tenemos que discutir el nuevo modelo de sustitución de importaciones y el nuevo modelo pedagógico educativo. ¿Por qué te digo las dos cosas van de la mano? Porque la Argentina, si vamos de nuevo a un proceso industrializador, si no vamos a un proceso industrializador, vos sabés, Pedro, que se liquida la escuela técnica, la escuela de familia, la escuela agropecuaria, y la educación pública solamente va a sacar bachilleres para que vayan a trabajar como empleados. Pero bueno, ahora en esta etapa esperanzadora se discute un nuevo modelo de sustitución de importaciones porque el modelo es de ensamblador. ¿Qué significa esto? Producimos piezas de poco valor agregado que la ensamblamos a la de gran valor agregado que importamos, salen muchos dólares. Apoyar la ciencia y la tecnología supone pasar a un modelo de sustitución de importaciones, reemplazar las importaciones porque producimos piezas de mayor valor agregado, vía transferencia tecnológica y de ciencia. ¿Qué significa esto? Que necesitamos empleo más calificado. La educación es la llave maestra. Para tener eso, la educación tiene que interpretar mejor el siglo XXI. ¿Qué significa planificar la educación superior? No significa decir, por ejemplo, Pedro Rétori, vos querés ser comunicador, no podés ser comunicador. Significa alentar, fomentar y estimular aquellas carreras que están más fuertemente ligadas a producir las mejores interpretaciones, las mejores respuestas para las necesidades sociales que tenemos. Ese mapa... ¿Con un sentido de regionalización? Con un sentido de regionalización, porque pensar la nación diciendo estamos en la nación porque estamos en Buenos Aires es un concepto colonizado de nación. Esto que bien decís, pensar las regiones, pensar al interior del Chaco, también tenemos distintas regiones. Por lo tanto, si nosotros hacemos un mapa de las necesidades, en el Chaco tenemos 23.000 docentes desocupados. Tenemos que tener un mapa de dónde están esos docentes desocupados y no ser tan irresponsables del otro año, abrir, por ejemplo, cohortes de educación superior que sean una estafa pedagógica, porque yo no te puedo decir, metete en esta carrera, Pedro, si sabés que luego no hay contraprestación en trabajo. Planificar la educación superior también supone, primero, ver dónde necesitamos, qué clase de carreras son las carreras que tenemos que pensar, si no están, que tenemos que potenciar, y al mismo tiempo, con una ley de educación superior, tenemos que definir qué modelo de ciencia, qué modelo de investigación, porque hasta ahora las universidades han hablado de una autonomía, la del Estado, y la autonomía de las corporaciones, porque ¿cuál es la carrera de un docente investigador? La de los referatos, de revistas extranjeras. ¿Qué investigar siendo médico? Los problemas que tienen otras sociedades. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que meter en una ley de educación superior lo que llamamos soberanía educativa, soberanía del conocimiento. Ahora, planificar, ¿qué supone? Que tiene que haber un gran acuerdo con la sociedad, con todos sus componentes, para que de acá a 10 o 15 años esa sea la regla, no la excepción. Ahora, Tete, cuando hablas de la soberanía del conocimiento, sí, de poder por lo menos pensarla, armarla y después ejecutarla,
si se consigue eso, ¿no se corre el riesgo de un aislamiento del campo de conocimiento extraño, foráneo o extranjero, como quieras llamarlo? No, porque en ese caso sería un nacionalismo biologicista, un nacionalismo fundamentalista. Hoy se trata en realidad de cómo se integra América Latina al mundo, pero se puede integrar con dosis de autonomía o se puede integrar con grados de sumisión, como históricamente sucedió en buena parte de su historia, como diciendo, mira, vos no vas a tener industria, vos estás condenado a que tu materia prima la vas a exportar. Ahora, vos nos exportás el algodón, nosotros te fabricamos la camisa y eso sí, el precio para venderte la camisa con tu algodón te lo ponemos nosotros. O sea, volver a un país agroexportador de principios del siglo XX. Claro, ese es el modelo que pregonaba Macri. Me parece que el modelo que se viene ahora es, en un mundo interdependiente, es ir conquistando, mirá, yo te diría, ir conquistando grados crecientes de autonomía, con transferencia tecnológica de todo aquello. Nosotros tenemos que atraer inversiones extranjeras, pero hay países que normatizan la inversión extranjera. Dice, bueno, vos vas a estar 10 años acá, transferime buena parte de tu tecnología, la que acordemos, porque de lo contrario es una apertura muy boba. Y lo otro, en secundaria, esto es muy importante, nosotros hemos tenido 3.900.000 jóvenes, adolescentes, que se han incorporado por primera vez a la escuela secundaria. Esa escuela secundaria los rechazó en 1.800.000. Nosotros tenemos que pasar, y creo que hay condiciones... Perdón, ¿por qué los rechazó? Los rechazó porque en buena medida, esos jóvenes, no en buena medida, esos jóvenes eran primera generación en sus familias de escuela secundaria. La escuela secundaria no está pensada para esos jóvenes, no está pensada como organización. Pero no está pensada... ¿en infraestructura o en el pensamiento de el régimen académico? Ajá. El régimen académico hace que un pibe se lleve 3 o 4 materias y que al otro año tenga que cursar la totalidad, no las 3 o 4 materias. Ese régimen pedagógico no existe más en el mundo. Yo estudio permanentemente comparativamente los sistemas educativos. Pero además este tema, nosotros necesitamos 10 años, pero empezar ahora, 8 o 10 años, para que la gran mayoría de los docentes de la secundaria sea designado por cargo, lejos de perder económicamente, le va a permitir concentración horaria y le va a permitir tener sentido de pertenencia con una cantidad de horas que le permita estar no siempre frente a curso, sino en la actividad comunitaria. Y necesitamos que el régimen académico sea repensado. La escuela, para las nuevas juventudes, para las nuevas adolescencias, tiene que tener más tiempo, pero ese joven no tiene que estar todo el tiempo frente a las materias, tiene que tener un recorrido de su trayectoria escolar donde haga de todo, pero sobre todo se termine concentrando en aquellas materias que se va perfilando. Eso sucede en buena parte del sistema educativo, que ha retenido y retiene mayor matrícula secundaria. Hay que estudiar las nuevas infancias, las nuevas adolescencias, hay que estudiar qué son nuevos lectores, que hoy, Noam Chomsky dice, el 80% se informa a través de las redes, y en las redes no estamos formando para una nueva ciudadanía. Se construye sentido común y subjetividad a partir de la emoción, no de la razón. Tenemos que educar y tenemos que tener un conocimiento de alfabetización digital muy grande. No es posible enseñarle a nuestros adolescentes sin saber que hoy el celular ha dejado de ser eso que llamamos celular. Tete, cuando decís a través de la emoción y no tanto de la razón, me imagino al 80% de docentes que pueda estar escuchando se le paran los pelos, ¿no? Porque me parece están formados, educados y hasta me atrevería a decir ideologizados para que sea lo contrario, la razón y no la emoción. Pues es que no, que hay, en realidad hoy hay una heterogeneidad al interior de la docencia muy grande y es más, esto que estoy diciendo
te diría que son sentimientos compartidos, casi dicho por favor. Hay un gran debate, hay momentos donde es posible debatir porque tenemos más dudas que certezas. La duda es qué estamos haciendo frente a una realidad que nos desborda, y al docente, lejos de estigmatizarlo, hay que acompañarlo, hay que poner mucha escucha pedagógica. Este es un momento para construir empáticamente puentes. Nadie tiene la verdad, somos, cada uno tiene un pedacito de verdad. Hay muy buenas experiencias docentes que no son conocidas, generalmente se conoce, sale una mala noticia y nunca va a salir, es muy difícil que salga una buena noticia, pero hay un estado como de expectativa de que podamos generar un gran ámbito, un congreso pedagógico por ejemplo, o grandes ámbitos como para escucharnos. Esto hoy se va siendo medio que sentido común de la docencia. Te decía eso porque hablando con docentes de primaria fundamentalmente, y de secundaria también, muchos expresan que en los últimos años, no en estos de Macri, sino en los del denominado kirchnerismo, se les obligaba a los docentes a aprobar a los alumnos sin que sepan, decían. Eso, si se dio, ¿por qué se dio? ¿Se daba tanto así? ¿Por qué se pedía, si es que se pedía eso? Yo creo que no, creo que sí hubo y hay una tensión de que primero y segundo grado, esto es una decisión del Consejo Federal del cual participé y me siento orgulloso, no se puede repetir. ¿Pero por qué? Claro, bueno, pero, no se puede repetir, decía, pero ¿cómo no lo ve si no sabe nada? Dice. Bueno, pero ¿por dónde va el pensamiento para? Si hablamos de no repetir lo que la tradición te dice que debes repetir, en el sentido de porque funcionó antes, ahora tiene que funcionar. La pregunta es, ¿cuáles son los fundamentos pedagógicos y epistemológicos que sostienen hoy o hace 40 años que un niño de primer y segundo grado pueda repetir? Primero, la lectoescritura, no en 2, sino en 3 años adquiere. Esto, la mayor pedagoga alfabetizadora, que es argentina, Emilia Ferreiro, lo escribió en pasado y presente los verbos leer y escribir. Hoy no hay ningún fundamento científico, es decir, epistemológico y pedagógico y de lectoescritura, que diga que un niño puede adquirir la lectoescritura en un solo año, sobre todo teniendo en cuenta la clase de sociedad en la que un niño y una niña va a la escuela. Ahora, si cambió esto, ¿desde dónde te sostiene un docente? Salen sin saber nada. Primero, desde la tradición, el peso de la tradición. Les hacía bien repetir. Ahora, esto se fundaba en un sentido común, no en una estadística. En todos los trabajos de investigación educativa internacional se dice que no hay peor estigma para un niño en primer y segundo grado que repetir. ¿Cuál es esa experiencia? Es la principal causal del abandono y el desgranamiento en la primaria. Por lo tanto, uno dice, ¿de qué estamos hablando? De lectoescritura. Vayamos a la fuente. Eso significa pensar. Es decir, ¿qué es el prejuicio? Prejuicio, antes de pensar, antes de opinar. Apelo a una frase hecha que me viene por tradición y por mandato y digo, pero ahora cualquiera tal cosa. Bueno, pero nuestro instrumento es el conocimiento. Entonces no podemos decir desde el prejuicio, sino tenemos que apelar al conocimiento. Es decir, que el resultado que le pueda dar un determinado método marca la falibilidad o no del método, es decir, es positivista absoluto, digamos, ¿no? Pero claro, y sobre todo esto, primero hay que leer mucho y estudiar para hacer alguna afirmación. Yo no me atrevería a opinar de aquello que no sé, pero cuando Emilia Ferreiro y las principales pedagogas y epistemólogas dicen, ¿en cuánto tiempo adquiere a un niño o una niña la lectoescritura? Tienen tiempos diferentes, al menos 3. Nosotros no dijimos que no repita el tercer grado, que no repita primero y segundo grado. Después se generalizó y hablamos de que en ese momento se habla bloque pedagógico. ¿Vos te acordás que antes existía primer grado y primer grado inferior? Es decir, recuerden
que antes no se repetía sino al llegar al segundo. ¿Qué significa esto? Primer grado y primer grado inferior. El concepto del bloque pedagógico. Cuando se pudo estudiar cómo evoluciona la lectoescritura, se llegó a esta conclusión. No dice que no puedo repetir tercero, cuarto, para mí igual es un despropósito, pero esto lo digo a título personal. Pero cuando dice no podés hacer repetir a un niño en primer grado porque no alcanzó la lectoescritura, que científicamente se dice que se puede alcanzar recién al tercer grado. Bueno, acostamos y decimos bloque pedagógico, trabajemos para que lo haga en 2 años, porque no hay un modelo de niño. Hay distintos tiempos. O sea que ahí se estaría dando una especie de batalla, se me ocurre utilizar como término una batalla cultural entre aquello instituido de lo que debería ser y las innovaciones que se van determinando podrían introducirse. Imagínate, Pedro, que estemos discutiendo sobre la teoría del universo y que estemos discutiendo sobre si la Tierra es cuadrada o no, si quién gira alrededor de qué, si el Sol o la Tierra. El conocimiento cambia. Imagínate por ejemplo, cómo ser racista ahora, en serio lo digo, después de la decodificación del 100% del ADN. Por eso el concepto de raza se terminó en el año 1948, cuando una serie de científicos discutió en Naciones Unidas a qué había conducido el concepto de raza. Ahora, ¿cómo podés conmemorar el Día de la Raza hoy? Digo, el estado de la ciencia requiere que nosotros los docentes que trabajamos con un instrumento que se llama el conocimiento, que estemos actualizados. De lo contrario, si solamente decimos porque se hizo anteriormente, sigamos haciéndolo, nos vamos a quedar con información desactualizada. ¿Por qué se observa todavía una resistencia tan durísima respecto de aquellos cambios o evoluciones que puedan darse en las distintas ramas de la ciencia, en las ciencias naturales por una parte, en las humanas por otro, y fundamentalmente en el uso de la lengua y el lenguaje? Hay una férrea oposición, no. Cualquier modificación que pueda ocurrirse a alguien va de retro, ¿no? Sobre todo porque, no quiero decirlo de esta manera, pero creo que el conservadurismo es un estado de la condición humana. Por eso se dice que las juventudes son momentos propicios de las sociedades, de nuestras vidas, son momentos propicios para la aceptación de las transformaciones. Pero pensémoslo, en nuestra vida, yo me tuve que mudar muchas veces y cada cambio, te juro, lo sufrí. Es de la condición humana y hay que entenderlo. Por eso que no pueden ser no empáticas las formas de plantear transformaciones. A veces en nuestra historia las transformaciones no la acompañamos del diálogo necesario. Siempre produce resistencia porque en la condición humana, cada vez que tenemos que... Somos bichos y bichas de rutina, Pedro, cuando nuestra vida cotidiana está hecha de actos rutinarios. Transformar esos actos rutinarios es muchas veces, según las personalidades, más o menos nos produce más o menos cantidad o calidad de cimbronazos. Pero cuando esto lo planteamos en una sociedad que ha dejado de leer, es más preocupante todavía, porque no es un hábito, es una práctica social la lectura. Y estar atento a las transformaciones supone leer mucho. ¿Se ha dejado de leer de la forma tradicional o directamente de acceder a un texto y poder interpretarlo, reinterpretarlo? Se lee todo el tiempo. ¿Se lee mucho? Se lee todo el tiempo. Se lee todo el tiempo, pero sin calidad muchas veces y sin el tiempo necesario como para asimilar las ideas. Nos faltan los buenos textos, las buenas bibliotecas, como para... Mira, George Steiner, que es un estudioso en la materia, dice: nunca tanto dato produjo tanta ignorancia, porque el dato proveniente de determinada fuente nos conduce a una sola opinión. Nosotros necesitamos, para estar actualizados, leer mucho y de muchas fuentes. ¿Cómo poder pensar críticamente con menos de 4.000 palabras? Que es la mochila lingüística que tenés para el pensamiento crítico.
y bueno, vas a convertirte en una persona adicta, que el latín adictus, a falto, y dicto en lenguaje significa carente de la calidad y cantidad de palabras para no ser rehén de los discursos ajenos. Hay que leer 8 o 10 libros por año. Ahora, si no lees esos libros, vos decís, yo sigo sacando la ficha con cómo enseñaba hace 30, 20 años, total, los números son estos y las letras son estas. Pero la subjetividad de los estudiantes es distinta. Las teorías de enseñanza cambiaron. El mundo cambió. Siempre la resistencia es del orden de la condición humana para aceptar que envejecer, que a veces no se nota que estás viejo, pero envejecer es volverte un conservador o una conservadora. Y quien envejece pierde de vista que la vida es diálogo y es tensión. Entrar en un aula es entrar en un mundo de tensiones. Por eso es que, por lo menos en lo personal, y disculpen la primera persona, me llama mucho la atención observar a chicos muy jóvenes, 20, 25 años, con pensamientos conservadores tan fuertes, ¿no? Es como un contrasentido muy, muy evidente. Claro, porque... por lo que decía, que uno se vuelve viejo y se vuelve conservador, ¿no? Yo imagino esta escena que me la dijeron varios amigos de América Latina, de distintas de nuestras ciudades y de Europa. Imagínate un joven que no tiene empleo. La mayoría, que se informa por las redes. Hay jóvenes maravillosos, yo creo, estoy muy esperanzado que las transformaciones de la Argentina se producen por la juventud, pero ese joven está atiborrado de mensajes que le dicen que el extranjero es el culpable que no consiga empleo, que aquellos que tienen planes sociales, que el ama de casa, que esto, los chivos expiatorios que rápidamente podés imaginar como más cercanos, los que están más cerca de vos, son los culpables de esa situación. Entonces tu ideario es el del mundo conservador, que no quiere que vos pienses que en realidad el problema está en otro lado. Igual yo creo que los jóvenes son los menos conservadores. Puede haber esto por el tema de las redes sociales, pero creo que es un momento de profundas mutaciones, Pedro, que vamos a ser protagonistas de cambios cada vez más rápidos que nos tienen que hacer tener una dinámica para entender que son los procedimientos del pensamiento y no los contenidos específicos los que pueden permitir que entendamos mejor a una sociedad y por lo tanto cuál es nuestro propósito, cuál es tu propósito en la vida, cuál es nuestra misión como educadores, como periodistas, para no caer en los intereses de las corporaciones, para no caer en los intereses de aquellos sectores que nos cejan la mirada. ¿Cuáles son nuestros propósitos? O para caer en el desinterés muchas veces, ¿no? Caer en el desinterés. No me importa nada. Claro, ¿para qué voy a votar si total yo mañana sigo trabajando? Perfecto, pero ¿por qué si antes trabajabas lo mismo que ahora o menos que ahora podías tener esto, podías salir de vacaciones, podías hacer esto y ahora no lo podés hacer? Es la política, son las políticas públicas. Y además también la posibilidad de poder expresar aquello que uno lee, ¿no? Porque generalmente se habla tanto o es directamente proporcional a las formas de lecturas que uno pueda tener o que alguien pueda tener. Se habla de la capacidad de discernir, de criticar, de no aceptar pasivamente todo aquello que se nos viene dado. Y mucho de lo que hoy expresó aquí Francisco Tete Romero está incluido en Culturicidio 2, ¿no? Que estás presentando en todo el país. Creo que me perdí después de la número 26, me perdí Culturicidio 2, Cultura, Educación y Poder en la Argentina 2004-2019, una coedición entre una editorial de Buenos Aires y Librería Contexto, que me ha permitido viajar por todo el país, y esto es muy bueno, ¿no? Porque que dos editoriales de las nuestras nos permitan hacer esto es muy interesante. Y además seguramente en el intercambio que tenés permanentemente está el aprendizaje permanente también, ¿no? Porque cuando vos escribís un libro, se transforma el libro. Un libro tiene avenidas, tiene calles, tiene atajos, tiene ventanas, tiene puertas, y vos notás que algunos lectores entran por atajos, otros por grandes avenidas, otros se quedan en alguna pieza del fondo, y todas
todas las miradas hablan de tu libro, de aquello que consciente e inconscientemente escribiste y está ahí aguardando lecturas nuevas. Ya con edición agotada, ¿no? Ya con edición agotada. Tienen dos particularidades, por un lado la de Contexto y por otro lado la RGC, así que ya estamos en la segunda edición prontamente. Y hacías mención que el 13 de diciembre comenzará o se realizará el Congreso Pedagógico, ¿es así? Efectivamente. Ajá. El Congreso Pedagógico que va a tener una apertura con las nuevas autoridades del Ministerio de Educación de la Nación, que lo sabremos prontamente, con el gobernador electo. ¿Y dónde se realizará? En Resistencia. Acá en pero Resistencia. Después recorrerá durante todo el 2020, recorrerá localidad por localidad, región cabecera de cada una de las localidades hasta llegar a un encuentro provincial, y después tendrá su rodaje parlamentario para que no sea la ley de una gestión, el Congreso de una gestión, sino el Congreso de toda la ciudadanía del Chaco. Y además lo bueno es que, mirá, Pedro, yo no sé qué lugar voy a ocupar, pero lo hago como docente, como compañero y amigo del gobernador electo hace mucho tiempo. Pero el 20 vamos a estar, por ejemplo, en un foro precongreso en Castelli. Estuvimos la otra semana en el barrio Toba, en el Instituto de Educación Superior del barrio Toba. Hemos recorrido casi todo el interior. Ha habido encuentros inclusive con la gente del INTA, del INTI, de las universidades, de la educación técnica. Vamos a tener otro con la Escuela de Familia Agrícola, y lo importante es que tengamos un nuevo contrato social pedagógico al término de ese Congreso Pedagógico. Ojalá que se pueda concretar y que no se quede solamente en la intencionalidad, ¿no? Es el desafío. Creo que no hay margen de error. No hay margen de error y hay mucha fe depositada. Estamos teniendo relaciones con la totalidad de los sindicatos docentes. Hemos podido firmar preacuerdos y tener instancias de diálogo con todos, y es sobre la base de acuerdos muy específicos. Tete, muchas gracias. Gracias a vos. Francisco Tete Romero con nosotros aquí en Sin Retórica. No nos queda tiempo, 1 hora prácticamente estuvimos charlando con él. Vamos a pedirle a nuestro jefe en operaciones si podemos ver como cierre el material número 12, que está de acuerdo con aquello que se ha manifestado hoy aquí en nuestro programa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Fueron los niños los que me enseñaron a enseñar. Y yo recuerdo que le pregunté una vez a un niño: si tienes 3 caramelos, ¿te puedes comer 5? Y él me dijo no. Yo le dije: muy bien, tesoro, ¿por qué? Me dice: porque vomito. ¿Sabes qué hice yo? Que busqué su foto rápidamente y puse no razona. Días más tarde, su mamá me explicaba que se había hinchado a chucherías, que había pasado una mala noche, que le había dicho: tú no puedes comer muchas chucherías porque te vas a poner malito. Y entonces yo caí que quizás sí razonaba. Que cuando yo le decía que si teniendo 3 te puedes comer 5, él pensó: 3 sí, pero 5 no, porque 5 son muchos. Si me como muchos, entonces me pongo malito. Muchas veces decimos que no razonan, porque desconocemos la causa por la cual se expresan. Que las respuestas que obtenemos no coincidan con las que esperamos no significa en modo alguno que no razonen, ¿no? Sino simplemente que hay discrepancia entre lo que nosotros deseamos y lo que obtenemos. Eso lo he aprendido de los niños. Recuerdo una vez que yo tenía que enseñarles para que distinguieran entre el objeto como realidad y la representación del objeto. Entonces yo dibujaba fatal y se me ocurrió coger una lámina de un plátano, ¿no? Y yo preparaba esto muy bien en mi casa por la tarde y decía: les voy a enseñar la lámina del plátano y les voy a decir: ¿qué veis? Y entonces ellos van a decir: un plátano. Y entonces yo diré: coméroslo. Y ellos me van a decir: no se puede porque está dibujado. Y yo ahí entraré en una canalización perfecta para, ¿verdad?, distinguir el objeto real de su representación. Mi clase está perfectamente preparada.
Así que cuando llegué al día siguiente, saqué mi lámina del plátano y les dije, ¿qué veis? Todos, un plátano. Digo, vamos bien, vamos según el guión. Y les dije, coméroslo. Y todos empezaron, ñam, ñam, ñam. Y mira, yo me quedé así. ¿Qué aprendí? Pues aprendí a imaginar respuestas que jamás antes hubiera podido sospechar. Aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende, con esas posibles respuestas. Una vez les dije, dime 3 frutas. Y me dice uno, 3 melocotones. Y digo, vamos a ver, que te he dicho 3 frutas, porque uno, oye, también tiene carácter. Y él me dice, ¿y 3 melocotones son 3 frutas? Digo, pero 3 frutas, tesoro de fruta, un melocotón, una fruta. Otra, y ya están siempre los que te siguen, ¿sabes? Y ya se lo van diciendo. Bueno, pues logramos que las 3 frutas fueran melocotón, pera y plátano, por ejemplo. Fíjate que a los 2 días venía en el libro este problema. En una cesta hay 3 melocotones y 2 peras. ¿Cuántas frutas hay? Me dice el niño, 2. Y yo dije, vamos a ver, que lleva razón, que una de 2, o la he liado yo antes, o la ha liado él ahora. Pero esto tiene que aclararse. Así que aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende. Te hacen pensar que quizás el adulto sea un niño empobrecido. Así que yo sigo en mi manera de programar y de invitarles a que en definitiva digan lo que yo quiero oír. ¿Qué me enseñaron los niños? Todo. Me enseñaron que no existe método de enseñanza superior a la capacidad de aprendizaje de la mente humana. Me enseñaron que cuando mi método falla, cuando lo que yo tengo planeado no llega a producir el aprendizaje deseado, no puedo decir, el que tiene dificultades es el niño que me mira. Tengo que plantear en modificar el método que llevo. Me enseñaron a callar para que hablaran ellos. Son tus silencios los que conquistan su voz. Me enseñaron todo.